Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Cómo están? Qué bueno. Ahora que estoy entrando en el mundo del emprendimiento, me siento como todos los corredores con los tiritones de ojo. Y lo clásico, cosas que pasan. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Me presento para quien no me conoce, soy Francisco Ackerman, creador de contenido financiero con más alcance en el país, con más de 2 millones de personas que ya conocen alguno de mis contenidos, ya sea por los podcasts, por la radio, por las redes sociales, por bailecitos, ¿no? Por distintas cosas en distintas redes. Emprendedor, tengo ya varios emprendimientos, pero el que me tiene más ansioso, con ganas, es Ackerman Propiedades, que no es una corredora, le puse propiedades porque sentí que era lo más obvio, pero es un broker. También creador del podcast Aprende Inversión Inmobiliaria, que se viene remasterizado y ese espero que apenas se lance, compartirlo con toda la comunidad inmobiliaria, porque justamente es para volver a aprender con ganas del mundo inmobiliario y para romper un poquito esta brecha que hablaban en la primera presentación de Portal, que justamente la educación financiera, la educación inmobiliaria, para mí ha sido como la brecha más grande que he descubierto que las personas necesitan para tomar buenas decisiones. Entonces, obviamente, al estar metido nuevamente en el mundo inmobiliario de manera firme, me interesa mucho que las personas entiendan en qué están entrando, para que puedan elegir mejor, para que puedan saber con quién están tratando, con qué empresa, con qué broker, con qué corredor, y elegir bien, y elegir en verdad en base a las personas que estén ofreciéndole cosas que les va a cambiar la vida, ya sea para vivir o para invertir. Y en Chile, más del 70% de las familias declara que el arriendo es su principal gasto mensual, que es obviamente tremendo. Y probablemente esto va a ir en aumento por lo que mencionaba Tomás sobre cómo aumenta el precio de las viviendas con el tiempo y nuestros sueldos no van en la misma proporción. Y esto no es un problema local, no es como que uno diga, oh, Chile está mal, burbuja. Uno ve otros países desarrollados o en vías de desarrollo y se repite la misma historia y siempre es muy similar, a excepción de países como Corea del Norte que hace todo por su cuenta, pero en general la historia tiene que ver con que empieza el acceso al crédito, empieza el mundo de la vivienda propia a cambiar, se dinamiza también porque una época donde una persona compraba su vivienda propia y quería vivir ahí toda la vida y trabajaba en el negocio de la esquina y no tenía que moverse más de eso. Hoy día la población es más global. En los países desarrollados las personas no piensan en eso. El estudiante quiere ir a vivir a un departamento chico, limpiar poco. O sea, yo mi departamento soltero no lo habría comprado jamás, pero lo gocé. Me encantaba tener un dormitorio, pasarle un trapo y estar limpio en 2 minutos. Y eso no era para toda la vida. Los estudios, lo mismo. Gente que piensa, oye, ¿quién va a querer vivir en 25? O sea, yo en verdad vivía muy feliz en mis 25 metros cuadrados. Obviamente después uno va creciendo y empiezan a aparecer otras necesidades. Entonces es algo que va a seguir ocurriendo y lo más probable es que lleguemos a niveles, bueno, a menos que el país no crezca como queremos todos, pero lo ideal es que sí. Seguimos siendo en Latinoamérica un punto distinto. De hecho, ayer tuve una charla con un economista de UBS, que es un banco con más de 150 años de historia, que nos decía, oye, desde afuera ustedes no cachan, pero desde afuera nosotros miramos a Chile con súper buenos ojos. O sea, ustedes son el único país de Latinoamérica que no una, sino 2 veces rechazó caerse al precipicio, con un cambio de constitución que todos los países que han pasado se caen en un precipicio, que ya el retorno es más difícil. El retorno en esos países se hace como casi que a mano dura con presidentes medio locates que llegan con motosierras, pero acá no, no necesitan llegar a la motosierra, pueden hacerlo y pueden seguir un camino virtuoso, que obviamente todos escuchábamos esto y decíamos, ¿en qué Chile están mirando? ¿Ah? Porque uno siempre se autocritica harto más de lo que miran de afuera, pero lo que ocurre es que uno va viendo que deberíamos ir en ese camino donde las propiedades son cada vez más inalcanzables y de hecho las soluciones de fracciones son muy interesantes. ¿Y vale la pena invertir en propiedades? Bueno, la verdad es que para mí es por lejos la mejor inversión que una persona puede tomar. A mí me cambió la vida bastante. Hubo 2 cambios radicales en mi vida, cuando me enamoré de la inversión inmobiliaria y cuando me enamoré de la educación, que esa fue mucho más diametral, por eso soy fanático de eso. Porque cuando compré mi primer departamento, del año 2014, eh, me sentí hombre. Fue como bien, fue muy, muy loco, porque no es que no soy trans, ¿eh? No, sino que me sentía como más niño, pues era un cabro, mi segundo trabajo creciendo y de repente aparece esto de la inversión inmobiliaria y yo como, oh, una propiedad, suena como de grandes, pues, como de mis papás. Y firmo la promesa y era como, oh.
y después me lo entregan y fue muy guau. Entonces genera cambios en las personas. Y no solo la casa propia, que es muy bonito, ustedes los corredores están más normalmente dedicados a ese mundo, que debe ser precioso también cambiar la vida a una persona que encuentre la casa de sus sueños, que le cambie la vida, qué sé yo. Pero en mi caso, el de la inversión es un punto de inflexión bien grande porque generalmente, así como para el propietario, la gran mayoría de sus gastos se va en su arriendo, en su crédito hipotecario. Para el inversionista es exactamente lo mismo. Para mí ese era mi gasto más grande, era una inversión, era decir, oye, casi un cuarto de mi sueldo se me está yendo en esto, pero se paga. Y de repente pasaba un año y me decían, no, Francisco, hoy día lo que tú compraste en 1.400 vale 1.600. Yo, ¿cómo estoy ganando plata? Pero si no hice nada. Oh, y habían cosas muy maravillosas que yo sé que los que compraron en los objetos verticales no viven eso, pero en general es muy común tomar una buena decisión si se hace de forma bien pensada en este mundo. Entonces, me encanta. Pero acá lo que les quiero hablar que es esto. Pero ¿qué dicen las nuevas generaciones sobre la inversión inmobiliaria y cómo se están moviendo? Porque obviamente está el desafío más grande, yo creo, en la historia de las, no sé, últimas 2 décadas de nuestro país. Por lo menos cuando hablo con las inmobiliarias, creo que nunca habían vivido una crisis así. El año 2000, que también fue una crisis importante, pero eran crisis siempre externas. Era como que nos pegaban de coletazo, un año, ya 2 años como mucho, se hacían ventas nocturnas, sorteaban autos con los departamentos y sería. Pero ahora lleva ya una agonía de estar 3 y le quedan al menos un año más, fácilmente, quizás 2. Por lo tanto, están quebrando ciertas inmobiliarias y las personas también están esperando cosas que son irracionales. Personas que me dicen, oye, por fin reventó la burbuja, ahora vamos a un 50 descuento. Y tú le decís, pero compadre, las inmobiliarias ya están quebrando. ¿Tú crees que tiran la cadena porque pueden bajar más los precios? Si hubiera un 50% de descuento, ya lo habrían hecho. Pero no existe, a menos que aceptemos y nos guste volver a pagar un sueldo mínimo de 100 lucas, porque ahí va a salir más barata la obra, o cambiemos las leyes de ducto, cambiemos todas las leyes tributarias, saquemos el IVA, ahí tenemos al tiro unos cuantos puntos de descuento. Pero es probable que no pase. Entonces, hay cositas que ir enseñándole a los clientes. Primero, la generación baby boomer, que algunos obviamente están todavía en la opción de comprar, pero esto es importante. Ellos nacieron en una época que había crecimiento económico, estaba empezando, ellos fueron los primeros en ver los créditos hipotecarios. Ahí obviamente nadie pensaba en la inversión prácticamente, era solamente vivienda propia y son los que más arriendan. En general, yo debo decir que este tipo de generación no son muy asiduos a la tecnología todavía, no son de estar en ese porcentaje que miran desktop, no sé ya ni sé cómo se dice, #, pero miran en el computador de la casa con suerte o le piden a los hijos que los ayuden. Y por lo general, este tipo de generación están en el lado de que ya es más difícil el acceso al crédito hipotecario. Son personas que compran, necesitan ir a ver lo que compran por lo general, se apoyan en los hijos. Ahí es muy importante entender, y aquí invito a corredores a cuando están buscando tipos de cliente, porque es un buen cliente. Estos clientes, de hecho, son de esos que cuando entran en confianza con un corredor es lo que el corredor me diga. Son muy de respetar la carrera. No de estoy hablando con 300 corredores a la vez y no que me decís tú no te creo y voy a saltar y voy a ir a la inmobiliaria directo para cachar. No, acá son súper de palabra, es una generación que a mí me gusta mucho, pero normalmente uno tiene que abordarlo a través de los hijos, si es que quiere llegar rápidamente al contacto, porque no es tan fácil, a menos que sea en reuniones a la antigua o en club de polo, no, pero en general, ¿cómo lo hacen? Y acá, qué pena que no estuviera, pero la habría subido al escenario, pero no sé si conocen una corredora, María Jesús, creo que Echeverry, no me acuerdo el apellido, pero que empezó con la viralización de unos videos en TikTok donde era una cabra joven, rubia, que sale como diciendo, miren esta casa de 500 millones de pesos, te sobran los 500, y como que eran videos medio absurdos, pero con mucha energía, muy entretenida, y debo decir que ella, para mí fue un punto de antes y después en el mundo inmobiliario, bien seguido, porque uno dice, oye, ¿se le habrá ocurrido todo? No, si uno mira a Estados Unidos, esto está hace un par de años ya, en otros países igual, especialmente en Colombia, que son más extrovertidos para las redes sociales, que era el tema de ser un corredor que hacía videos que mezcla un poquito la risa, el humor, con el mundo inmobiliario. ¿Y qué ocurrió? Conversando con ella me dice, a mí me llega el 90% de mis clientes por TikTok.
y uno mira TikTok como cualquier cosa. Pero me dijo, es que no me compran los clientes, no es que me llega el señor, no, me llegan los hijos de estos gallos que tienen plata. Ellos le dicen al papá, mira, está en la casa de 40.000 UF que estáis buscando. Y vende propiedades buenas. Entonces empezó a vender propiedades de lujo, del sector oriente, lugares topísimos, a través de atreverse a buscar un segmento que en ese caso era bien de nicho, que eran los hijos de los que estaban buscando esa casa de alto patrimonio. Que por lo general, las generaciones más jóvenes, a menos que les toque un caso especial de un joven profesional que hoy día tienen que tener un sueldo grosero para poder comprarse 30.000 UF, es muy raro que lo logre hacer alguien joven. Normalmente son clientes un poco mayores los que llegan a ese tipo de propiedades. Entonces, súper interesante. Luego, la generación X, que estos también vivieron crisis económica, dictadura, transición democrática. A muchos les costó comprar las primeras viviendas por los aumentos de precio, que ya empezó el país también después de la llegada a la democracia a empezar a crecer. Y empezaron de a poquito a invertir. Ahí empezaron a aparecer los primeros inversionistas. Y aquí es bien relevante que entendamos que empieza la inclusión digital también. Lo que sí, yo debo decir que estas generaciones, por lo general, también comparten con las anteriores que sí son de confiar en el corredor, en el broker de turno, en el fondo, el que si encuentran a alguien de confianza, pero sí les importa mucho la educación. Y sí les importa mucho, acá más que la omnicanalidad, porque no son de tantos canales, normalmente son generaciones que les importa que les respondan de forma relativamente rápida, y les importan propuestas claras y transparencia, y lo más importante es propuestas muy claras. En el fondo, mandarle siempre bien la cotización, no ir de a poquito, como de a pedido, ¿ah? Y hay que tenerlo en consideración porque los clientes distintos, aunque uno quiera que todos sean iguales y uno quiera armar su proceso y mi proceso es perfecto, no. A la gente más joven vamos a ver que tenéis que responderle en el minuto. Y si no le respondes en el minuto, está hablando con otro. Y a otras generaciones no tenéis para qué responderle en el minuto, le puedes responder, pero mandarle una buena cotización, darle su tiempo, porque le gusta evaluarla. Si le decís muy rápido, oye, la analizaste, como puta, oye, me estoy presionando, me enojaste. ¿Ah? Y el más joven es al revés. Oye, ¿por qué no me has dicho que si quiero comprar? Entonces, uno tiene que entender que los clientes son distintos y hay que tratarlos distintos. Aunque uno crea que su proceso es el más eficiente, no. El proceso es dependiendo del cliente. Amamos a los clientes. Hay que hacerlo como un mantra, ¿eh? Para que uno no quiera... pero hay que amarlo. ¿Ya? Entonces, en esta generación, mi recomendación es que también ya están viendo redes sociales. Al final la conclusión, para que sea el spoiler, hagan redes sociales. ¿Ya? Pero están metidos en el mundo de redes sociales y acá ya están consumiendo harto. Y aquí ya están empezando a consumir, aunque uno crea que no, pero sí están en la noche cuando la señora duerme mirando TikTok todo el rato, mirando Reels. Hoy día los videos son fundamentales. Hay que quitarse el asco, ¿ya? Y aunque uno diga, no, es que yo no soy para el video, bueno, entonces contrata a alguien, ten una persona, alguien más joven si querés llegar a otra generación. Pero tienen que estar inmersos en el mundo digital. Hoy día no hay opción, a menos que tengas un renombre, a menos que seas un influencer en el fondo, a la antigua, como yo digo que los doctores, una eminencia, porque eso era ser influencer hoy día. O sea, antiguamente, hoy día las redes sociales te potencian y te aceleran. O sea, probablemente yo, si hubiera seguido haciendo una carrera, quizás a mis 50 años sería reconocido en la industria inmobiliaria. Ah, Francisco, que trabajó 30 años en la industria. Y los doctores es lo mismo. Y el doctor que tiene hoy día 60 años y es una eminencia porque ha hecho tantas operaciones, ¿verdad? Son influencers. Uno quiere operarse y cuando tiene un hijo, que yo tengo hija con un tema, tú no vas a probar doctores, no vas a cotizar en distintos, tú quieres ir a los 2, 3 que son conocidos por ser los 2 cirujanos más grandes de la alemana y se acabó. Y eso es un influencer a la antigua, hacerse un renombre. Pero hoy día no todos tenemos 30 años para hacernos un renombre, no es tan entretenido pasar 30 años ganando poco ahí de la chaucha, sino que las redes sociales te ayudan a acelerar ese proceso. No te va a ayudar a crear falsos números, porque eso no piensen que es como que vaya a poder decir, oye, vendió 5.000, no. Pero te va a ayudar a que más gente te vea rápidamente. Y eso es muy, muy potente. Y que conozcan tu marca. Hoy día hay marcas nuevas que a mí me sorprenden lo rápido que se han hecho conocidas. Por ejemplo, para Tomás Charles es sangre en el ojo. No, broma. Es colaborativa, así que para todos lo queremos. Pero Tomás es un ejemplo extraordinario. Él también hizo lo mismo, en verdad. Él también fue una máquina de redes sociales. Ahí les recomiendo hacer caluga. Y somos rentables. Que otro ejemplo, me estoy yendo como a los crowdfunding porque probablemente, no sé si les han aparecido, pero una empresa
que nadie conocía, que lleva menos de 6 meses y ha levantado más de 1.000 millones de pesos. ¿Y qué hicieron? Un buen podcast y redes sociales. Y no tenían nada, y un influencer, bueno, también, pero un influencer que no estaba dedicado a ese mundo. Un influencer que hablaba de emprendimiento, que tiraba cosas para cualquier lado, y cuando dijo, oye, me voy a enfocar en esto, empezó ya, metámosle pino, mi rostro no puede ser porque yo estoy desenfocado, que es Jaime Villota, vamos a meter a Matías Zulueta, que es una imagen más fresca y una persona que ha hecho carrera en el mundo del emprendimiento, pero aquí nadie lo conoce, y empezaron a hacer muchos videos. ¿Cuántos son muchos videos? Al menos 6 a la semana. ¿Y qué pasó? En menos de 4 meses o 5 meses, 1.000 millones de pesos levantados en su emprendimiento. Y eso es harto dinero, ¿no? Para un negocio de crowdfunding. Entonces es súper relevante ir viendo qué están haciendo estas empresas, no para copiar exactamente lo mismo, aunque igual yo siempre digo, los chinos crecieron a base de copia, o sea, copien, partan copiando y después van haciendo su identidad, si no tiene nada de malo. ¿Ah? O sea, yo conozco decenas de influencers que partieron haciendo videos parecidos a los míos, genial, y después empiezan a agarrar su identidad, y está perfecto, porque tenéis que partir haciendo lo que ya están haciendo la gente que lo hace bien, y después te vas a dar dando cuenta qué tipo de cliente quiere y qué sé yo. Vamos a los millennials, que estos me gustan, aquí estoy yo. Ya empezamos a cambiar, bueno, ahí tienen los años para saber dónde están cada uno, ¿ah? Pero crecieron en un paso que ya estaba del análogo al digital, vivieron la crisis subprime del 2008. Estos clientes les diría que sí, ya están bastante informados, y es un cliente que sí le importa la omnicanalidad y que sí los va a estar comparando. Y no se sientan mal, no sientan que le están haciendo daño, nunca tomen a personal nada, amamos a los clientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser así, va a ir con Remax, después se va a ir a Century, después se va a ir al correo no sé cuánto, después se va a ir al que te estafó la otra vez, te da rabia, después te va a decir que uno habló mal de ti, sí, así es la vida, después se fue a otro un broker porque no sabe, ahora no sabe si en verdad quiere para invertir o para vivir, porque son así, somos así, porque estamos en un mundo de cambios, nos ha tocado puro cambio, y ahora guerra y pandemia, o sea, nos toca de todo. Entonces, están buscando constantemente cosas, pero sí quieren crecer, ¿ah? Y saben que la casa propia en general es muy difícil. Y acá es donde entra este mundo que dijo, que me gustó harto esa lámina de Tomás, donde somos esta generación que dice, yo quiero esa casa. ¿Cuánto vale la casa? 25.000 UF. ¿Cuánto ganáis? 2 palos. Entonces, y pasa muchos hijos de personas que viven una casa en la dehesa, el hijito del papá, y dice, ay papá, me voy a comprar la casa en la dehesa también. Entonces, uno empieza ahí, y los corredores los invito, porque esos clientes lo más probable es que no van a poder comprar una casa propia. Es muy difícil, y eso también hay que empezar a adaptarse y a entender que el mercado es distinto. No vas a convencer a una persona que gana 2 millones de comprarse su casa propia en Estación Central. Probablemente, hay algunos que sí, pero en general, hoy día mucha gente que tiene un deseo de casa propia, y ojalá que ustedes lo orienten a vayan ahorrando, métanse fraccional, ahorren su pie ahí en el futuro, pero por mientras tengamos opciones de inversión. El apalancamiento, el crecimiento patrimonial te va a ayudar, y tener una carterita de productos pensados para este tipo de clientes que no le va a alcanzar, al menos quizás por una década, a tener lo suficiente para comprar la casa de sus sueños. Y no porque le tenga que meter más pino, porque hay un hipotecario más barato, no le va a alcanzar. Porque va a pasar eso. ¿Qué casa quieres? No, la de 20.000, la de 15.000, ya una barata, 10.000 UF. ¿Cuánto ganáis? 2 millones y medio. No hay por dónde. Y tú le dices, ya tenéis que tener ahorrado 7.500 UF. Va a ser difícil, ¿ya? Pero sí le pueden dar alternativas. Y ganan los dos. Le estáis ayudando a crear patrimonio, se van a sentir hombres, ¿no? Van a ayudar a crear patrimonio, y en paralelo van a ganar su comisión. Y no pierden el lead y no se lo mandan a un broker. Ojalá que sea el mío, pero también podemos hacer alianza. Y la última, voy a dejar esta porque después los otros están la que viene, pero ya todavía no cumplen 18, entonces no valen la pena todavía. Pero la generación Z es súper especial. Los quiero mucho también, clientes, los amamos. Pero estos sí son nativos digitales. Acá son clientes que tú tienes que responderle realmente en el instante. Nuestra generación todavía no. Tú puedes esperar un día, no pasa nada, todos entienden que puedes tener hijos, uno empatiza. Aquí la empatía es al revés. Si no me respondes rápido, eres poco empático. Como que no valoras mi tiempo.
depresión. Entonces, son personas que realmente están metidos siempre en las redes sociales, pero uno no los puede mirar en menos, y con esto voy terminando. ¿Por qué? Porque la generación Z, como son nativos digitales, generalmente son los que mayores oportunidades al día de hoy tienen. Así como hoy día uno se siente frustrado porque de repente dice, pucha, mi papá salió de la universidad y a los 3 años vivía con 3 perros, 2 nanas, 4 hijos, 3 casas, no, era como casa en la playa. Y hoy día no se puede, no es real, no es real. Pero también a la inversa, estas personas son las que están ganando plata fuera de Chile, se meten en negocios digitales que uno dice, pero ¿cómo? Y hoy levantó una startup, dice startupero, y empiezan a ganar millones siendo cabros, y se meten a trabajar en Google desde Chile, en Facebook. Entonces, son una generación muy atractiva y generalmente tienen pocos gastos. Los gastos son hueones, perdón las palabras, pero ya estamos en horario adulto. No, pero son gastos en cómo se visten. ¿Por qué? Porque no tienen esta educación, no vivieron tampoco el rigor. Entonces muchos gastos se van en los perritos, se van en su ropa, en lo que usan, en cómo comen, llenan los Starbucks y después si el Starbucks ya no está de moda, pasan a otro nuevo, más alternativo, con leche de coco, no sé nada. Y están metidos en esa, al final ahí se va esa plata que uno la puede llevar a enseñarle que crear patrimonio importante. Y aparte es una generación que por lo general siente que esto está perdido, porque escuchan estas historias de los papás y es muy frustrante, porque es, oye, yo a tu edad tenía, y es como, y yo a mi edad tengo un pantalón y una zapatilla de 700 lucas, y es como lo que tengo con cueva. Entonces es súper relevante volverle a dar esta esperanza de que, oye, tú sí puedes ser inversionista, oye, todo eso que estás haciendo, pero tú también puedes ser inversionista. Pero sí es importante que acá sí les gusta a ellos compartir, rentar, es una generación muy como de la colaboración, todo inmediato, pero quieren que tú estés para ellos siempre y en todo canal. Y acá, de nuevo, redes sociales. Tienen que estar haciendo contenido constantemente, tanto su empresa o ustedes. Las marcas personales ayudan, a mí me ayudan enormemente. Yo vengo de una empresa que es el broker número 1 de Chile, que no son influencers, es una empresa grande nomás. Yo partí siendo influencer mientras estaba ahí en otros temas, ni siquiera inmobiliario, le ayudó a la empresa claramente, pero hoy día ellos sin tener influencers, sin tener nada, el Cyber, por ejemplo, hicieron un récord versus el año pasado, 1.300 reservas en los 3 días de Cyber más los pre-Cyber, ya ponen que 6 días, 1.300 reservas, que obviamente todos sabemos que se va a caer la mitad, ¿no? Pero no importa, si uno compara reservas con reservas, porque la tasa de caída es más o menos igual. Entonces, si el año pasado fueran 700 y algo reservas y terminaron promesando 300, ponte tú, ahora de las 1.300 van a promesar 650, 400 o 700, es un hito impactante. Y este año está más lento que el año pasado. Todavía no empieza la recuperación. Aprovechen el subsidio. Ese es un dato súper importante para las propiedades nuevas. El subsidio, el dividendo, como todo, no sé si se acuerdan de la época del IVA, ¿algunos estaban metidos vendiendo propiedades para la época del IVA? ¿No muchos? ¿No? ¿O algunos? Fue espectacular. Esa fue una época que la gente venía así. Como, ¿qué es eso? Compro. ¿Y cuánto duró esa época? Hasta que terminó el IVA. Pero principalmente fue cuando se anunció que venía el IVA. Hubo un boom fuerte en demanda. Después pasó piola, como un año, que no nada. Y cuando ya quedan 3 meses, que queda la embarrada porque ya no me la puedo perder, no, probablemente esto va a ser igual, ¿ya? Hoy día se anunció, va a haber un boom de demanda temporal que va a durar no más que 3 meses, yo creo, y después se va de nuevo a aplacar, va a ser usual. Y cuando queden 3, 4 meses, o cuando digan, oye, quedan 2.000 subsidios, va a quedar la embarrada. Y uno tiene que aprender a tomar esos puntos, ¿ya? Es ahora que hay que meterle esfuerzo. Si uno no se ha metido harto en marketing, métanle el tema del subsidio. O sea, hay que aprovechar siempre las tendencias y las cositas que van apareciendo a nuestro favor. Pero recuerden, esta generación no la miran en menos porque se vistan raros, no, sino que es una generación que tiene alto capital, alto patrimonio, gasta poco por lo general, pero necesita que ustedes sean súper adecuados a sus formas, que es latero, pero amamos a nuestros clientes, por lo tanto, hay que ser un nativo, volverse un nativo digital prácticamente para ellos y aprovechar la instancia que son los que hoy día están empezando a manejar los mercados, son los que están ganando más, gastando menos, por lo general todavía no tienen hijos, porque los hijos también, hoy día los que queremos tener 3 hijos somos locos, ¿ah? Es así como, oh, ¿cómo se te ocurre? Ya,
Entonces, son personas que, en vez de estar pensando en hacer la familia por ahora, están pensando en cómo hacer su identidad. Y una de esas es ayudándole a crear patrimonio. Y son una generación muy buena para comprar, para que lo tengan clarísimo. Así que, ¿por qué es clave esta distinción? El modo de pensar en el dinero siempre cambia según el contexto, la situación económica. Todos obviamente quieren crecer en la vida, todos quieren ser mejores, es una realidad, es así. Pero en general, los sueños y las frustraciones que hemos ido teniendo en los países desarrollados tienen que ver más porque casi todos los países que en vía de desarrollo crecen en sueldo y sus sueldos crecen sobre la inflación, que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está la embarrada porque es el país más rico del mundo, por lejos, tiene un PIB per cápita, siendo un país mutante de 300 millones de personas, igual al de Noruega, Suiza, o sea, igual a países enanos, pero estos países son gigantes con un PIB grande. O sea, un país que uno dice, oye, son los bacanes, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está frustrada? Porque la educación ha subido mucho de valor. Antes era barato educarse, hoy día es exclusivo. Y en Chile es parecido. Es exclusivo educarse bien. Acepto que escuchen educación financiera online. Las propiedades también. Antes tener propiedades, de verdad uno podía pensar que saliendo de la universidad tenía su propiedad. Era usual que con la primera pega, segunda pega, tenéis propiedades. Hoy día es impensado, ¿no? Con suerte de inversión. Entonces, esa es la frustración que tienen las nuevas generaciones, el que los grandes hitos, el educarse, la vivienda propia, la salud, que también la salud cuando comienzan, también empiezan medias masivas y después empiezan a achicarse, a ser carísimas. En Estados Unidos sin seguro no existes. O sea, te da cualquier enfermedad, no tenéis cómo pagarla por vida. Entonces, empiezan a haber frustraciones. No es que Estados Unidos quieran ser manufactureros de nuevo, si es una idea para ganar votaciones y uno ve a un presidente especial que lo que está vendiéndole el cuento a la gente que vuelvan a ser manufactureros es como que alguien dijera, oye, pues vamos a ser agricultores. No tiene ni pies ni cabeza si la tecnología avanza y ellos son los mejores en los servicios, tienen que ir un muy buen camino. Pero la frustración está en que la gente se siente que no puede avanzar como avanzaban sus viejos. Y acá es un poco parecido. Y ustedes están en una industria que puede ayudarle a la gente a que sí pueda avanzar, sí puede crear patrimonio. Pueden pensar en su casita propia, pero también pueden pensar en propiedades de inversión. Y aunque a uno le guste cumplir sueños de casa propia, van a dejar a una cantidad de clientes fuera y se están achicando, lo cual es grave, porque uno ve portal inmobiliario. Hace tantos años atrás eran 1.900, ahora son 5.200 corredores. Y así como hace 10 años atrás era el 80% de la gente pensaba comprar para vivir, hoy día es menos del 30%. Entonces, hay menos personas buscando para vivir y hay más corredores, que significa mucho más difícil. Tengan en su portafolio propiedades de inversiones para sus clientes más jóvenes. ¿Ya? Es súper relevante, no lo miren en el ojo y es más fácil de vender. Así que eso.